mundo, hermanos y hermanas, existen distintos himnarios. Las denominaciones, por lo general, tienen uno en particular. Y aunque este título de himnario le puede sonar extraño a algunas personas, los himnarios eran unos libros que contenían canciones o himnos. Y en la actualidad, de manera honesta, pocas personas utilizan los himnarios. Esto a razón de que ha habido una proliferación de cantantes, la música ha dominado, se han abierto muchas puertas y no es algo malo, sino que se ha desplazado a otros ritmos y formas de música. Esto ha dejado atrás la práctica de los himnarios. Recuerdo que cuando era niño, el paquete era el himnario, la Biblia y el manual de la escuela dominical. Y uno iba a su iglesia con estas tres cosas. Y en el contexto donde yo crecí, el himnario que utilizábamos era el himnario de gloria y triunfo. Y en este himnario hay un coro, un himno que usualmente cantamos con frecuencia porque nos gusta mucho en mi familia. Y es el himno Loores a Dios. El coro de este himno dice de manera siguiente: a los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Loores a Dios. Aleluya. Y este himno nos dice que los hijos del Señor tenemos razones para cantar. Y nuestra razón para cantar es bien sencilla: tenemos esperanza. Una esperanza sin igual, una esperanza única. Y la esperanza es que un día Dios vendrá por nosotros y nos iremos con Él. Por lo tanto, tenemos razones para cantar. Esta serie la he titulado Melodías del Pesebre, ya que Lucas registra 4 himnos o cánticos que se dan antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Y hoy veremos el primer cántico, que es el Magnificat, una canción de una madre que nos invita a cantar por una razón bien sencilla. Tenemos una esperanza que nadie más tiene. Y esta esperanza es Cristo. Y con Cristo la salvación. Y con la salvación la promesa de redención cuando Él venga por nosotros. Ahora, ¿qué hace que estemos tan seguros de las promesas que ha hecho Dios? Lo que nos hace que estemos tan seguros es que Él ha cumplido todo lo que Él ha dicho. En otras palabras, creer que Él volverá por nosotros es una reacción a lo que Él ya ha cumplido antes. Y el sermón de hoy va a tratar sobre cómo María, al ver el cumplimiento de la promesa, reacciona con una canción. Y esto lo veremos en 2 movimientos del texto, que son la reacción de Elizabeth al cumplimiento de la promesa de Dios y la reacción de María al cumplimiento de la promesa. La idea que quiero que quede en sus mentes y sus corazones es que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y esta es razón suficiente para cantar, adorar a nuestro Dios. Yo le invito a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mi pecado y de mis faltas, a pesar de todo lo malo que hay en mí, Señor, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar un poco del contexto, porque para entender estas 2 reacciones de Elizabeth y de María, tenemos que situarnos dentro de la narrativa o de la historia de Lucas. El Evangelio de Lucas inicia describiendo una serie de encuentros angelicales.
Y el primero de ellos es con Zacarías y el ángel Gabriel, que está escrito en los versículos 11 al 25 del capítulo 1. Zacarías, descrito por Lucas como un sacerdote casado con Elizabeth y que ambos eran justos e irreprensibles delante de Dios, pero no tenían hijos. En este tiempo la carencia de hijos representaba una afrenta, porque las personas vinculaban no tener hijos con el castigo de Dios. Entonces, Zacarías formaba parte de una clase llamada clase de Abdías. Y esto de clases es porque quienes servían en el templo eran los levitas o descendientes de Aarón. Pero, evidentemente, ante la multiplicación de cientos de años, habían más levitas que funciones disponibles en el templo. Y lo que hace David es que organiza a las familias sacerdotales en 24 categorías, para que entonces pudieran repartirse el servicio y a cada persona, a cada familia le tocaba en un momento determinado. No sabemos cómo se daba esta elección, cómo se daba este proceso, pero en este caso nos habla de que la familia de Zacarías, dentro de la clase de Abdías, le tocó en este momento histórico. Y mientras él entraba y servía en el templo, hubo un evento sobrenatural. Un ángel, el ángel Gabriel, se le presenta a Zacarías y le plantea que él y su mujer tendrán un hijo. Pero Zacarías dudó y como consecuencia el ángel lo sentencia a que quede mudo hasta que su hijo nazca. El segundo encuentro que vemos en el capítulo 1 de Lucas es el de Gabriel y de María, descrito en los versos 26 al 38. María, una joven virgen desposada con un joven llamado José. Y este tuvo un final completamente distinto al de Zacarías. María sí cree en el mensaje del ángel y acepta la voluntad de Dios para su vida. Y esto da pie a que María visite a Elizabeth, que era su pariente, ya que el mismo ángel le confiesa que Elizabeth estaba embarazada. Y había más o menos un espacio de tiempo de 6 meses entre la información que recibe Elizabeth y que es embarazada Elizabeth hasta lo que María recibió. Es interesante porque Elizabeth era estéril y de edad avanzada. Y el ángel le hace una afirmación a María que en muchos contextos se ha malinterpretado. Está en Lucas capítulo 1, verso 37. Lucas capítulo 1, verso 37. Dice la palabra del Señor: porque nada hay imposible para Dios. Y aunque hay personas que han tomado esto para cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que dice el texto, la afirmación que hace el ángel es determinante. Porque efectivamente aquello que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y el nacimiento de Jesucristo es un imposible para el ser humano, pero es un posible para Dios. Y es a través, hermanos, estas imposibilidades que Dios se manifiesta. Es sobre la base de cosas que nosotros no podemos hacer que Dios da respuesta a eso. ¿Y qué más que el nacimiento del Salvador? El más grande milagro que podamos imaginar, el más grande imposible de los imposibles, Dios lo hace. Porque nada hay imposible para Dios. Porque la salvación no es imposible para Dios. Para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. Y partiendo de esta
lógica de que nada es imposible para Dios, entonces entramos a la primera reacción, que es la reacción de Elizabeth al cumplimiento de la promesa. Yo le invito a que veamos el versículo 39 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Lucas inicia planteándonos que María, luego de haber escuchado lo que le pasó a su pariente Elizabeth, que está embarazada, ella deprisa va a visitarle. No sabemos si el ángel le comentó que Juan sería el que abriría el camino o ministerio de Jesús, o si ella tenía una relación cercana con Elizabeth. El vínculo de María y Elizabeth no está claro. No se sabe si eran primas, si eran hermanas, si era una relación tía-sobrina, o abuela-nieta, o cuñada-cuñada. No sabemos. Pero al parecer el consenso es que ellos al parecer eran primas. Y esto lo digo porque María vivía en la provincia de Galilea, que está específicamente en la ciudad de Nazaret. Y la distancia promedio entre Nazaret y donde estaba María, Elizabeth, eran 150 kilómetros, que en español de nosotros son 93 millas. Y esto es un escenario de caminar más o menos 6 a 8 horas diarias. Si caminásemos, eso toma 4 a 5 días. Y eso sin contar en consideración, evidentemente, las limitaciones propias de la época. Entonces, vemos aquí que hay una intencionalidad de María yendo a ver a su pariente. Y la única información que podemos identificar es que ella fue a ver un embarazo milagroso. El embarazo milagroso de Elizabeth. Y cuando María llega, pasa algo muy peculiar. Después del saludo común, que era shalom, que se usaba en ese tiempo, algo extraño pasa en el vientre de Elizabeth y su criatura. Y esto da pie a que Elizabeth haga 4 reconocimientos. Y el primero es que Elizabeth reconoce al Espíritu Santo. Vaya conmigo, versos 40 al 41. Lucas 1, 40 al 41. Dice la palabra del Señor: y entró en casa de Zacarías María y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lo que vemos en esta primera reacción es que Elizabeth tuvo una reacción física que se tradujo entonces en la llenura del Espíritu Santo. De acuerdo al proceso de gestación, Elizabeth tenía más o menos algunas 24 semanas. Es decir, que ya el bebé estaba formado. Y los movimientos en esta etapa eran normales. Recuerdo con mi hija mayor que Ámbar, cuando Ellen estaba embarazada, movía o un codo o una rodilla. Se veía como una... Eso se ve extraño, hermano. Y después Coral, era como que movía como que... Ellen, tú tienes una cosa adentro ahí, ten cuidado. Por lo tanto, Elizabeth sabía cuando su hijo se movía. De manera que el movimiento que ella experimentó no es el mismo de siempre. En otras palabras, aquí Elizabeth está teniendo una confusión de los movimientos de Juan. Ella acaba de reconocer que Juan se está moviendo diferente. Ella está sintiendo que no es un codo, que no es una rodilla. Ella está sintiendo algo distinto. Y lo que ella siente tiene un efecto en ella, que es el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hermanos y hermanas, Dios te puede llenar hoy. Y esa llenura será distinta a la emoción que cuando recibiste a tu hijo. Será distinta al primer empleo. Será distinta. Va a ser una llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos y hermanas,
lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso da pie al segundo reconocimiento. Elizabeth reconoce a María y a su embarazo. Este evento que fue sobrenatural de la llenura del Espíritu Santo, Elizabeth pasa a bendecir a María y al fruto de su vientre. Verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Noten cómo la llenura del Espíritu Santo, además de confirmar en Elizabeth el milagro de Cristo, genera en ella una bendición hacia María. Y esta bendición indica que Elizabeth entendía el tremendo honor que le había sido conferido a María, dado el hijo que había procreado. Y esto lo que hace es que reafirma que para nosotros el Espíritu Santo no es una experiencia y ya. El Espíritu Santo es una necesidad de nosotros. Es a través del Espíritu Santo que podemos entender el Evangelio, que podemos discernir y diferenciar la obra de Dios de la obra del mundo. Noten que Elizabeth no acusa a María por su embarazo fuera del matrimonio. Todo lo contrario, Elizabeth bendice la obra del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo Elizabeth pudo discernir que había algo distinto en el vientre de María. Que eso que había en María no era fruto del pecado, sino que era fruto de la obra de Dios. Porque una vez más, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos y hermanas, para Dios nada es imposible. Y es por esto que necesitamos tanto el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versos 7 al 13 dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere y os lo enviare, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, hermanos y hermanas, anhelemos, deseemos, pidamos la llenura del Espíritu Santo. Porque es a través de Él que lograremos entender la salvación. Él mismo nos confirmará, al igual que Elizabeth, la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es solamente para nosotros confirmar que somos bonitos o que estamos salvos ya. Es para ver la obra de Dios y reconocer el milagro de Dios que nos permite reconocer a Jesús. Que nos permite darnos cuenta de que Jesús es el Señor. Y este es el tercer reconocimiento de Elizabeth. Versos 43 y 44. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación, mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En este reconocimiento se dan dos elementos importantes. Primero, Elizabeth se da cuenta de que tener acceso a Jesús es un privilegio. Es un honor para ella estar en contacto con el milagro de la salvación. Y por lo tanto, Elizabeth reconoce a Jesús como Señor. Noten cómo ella inicia cuestionándose: ¿por qué se me concede este privilegio? ¿Quién soy yo? Y ella resalta
que este privilegio merece una exaltación al que le han dado ese privilegio, que es el Señor. Y este es uno de los versos que por lo general algunas personas quieren enfatizar que María tenía algún tipo de característica sobrenatural, aludiendo a que Elizabeth hace un énfasis en María. Sin embargo, noten que lo que hace brillar a María no es ella, sino el fruto que tiene ella. Esto no quiere decir que María no tenga méritos, ya que ella lleva en su vientre no cualquier cosa. Ella lleva la salvación del mundo. Pero el énfasis no es de quien lo lleva, sino de lo que ella está llevando adentro. Ella se ve más como un instrumento que como algo que yo debo prestarle atención. Una vez más, la idea que nos quiere transmitir Lucas en este relato no es enfatizar a María. María no es la protagonista. Elizabeth no es la protagonista. Juan el Bautista no es el protagonista. La que es el protagonista es el Señor que está cargando María. El énfasis es: tú estás llevando la salvación en un ADN. Es como diciéndole: María, no te caigas. María, cuídate. Porque tú no tienes cualquier cosa en la mano. Tú tienes la salvación del mundo. El mundo se define en tu vientre hoy. No eres tú, María. Tú solamente eres un vaso. Maravilloso vaso, hermoso vaso, pero no más que un vaso. El vaso no quita la sed. El agua quita la sed. Y en este caso, Cristo es el agua viva que te da vida. Por lo tanto, no es María, es Jesús. Es el contenido que lleva María y la responsabilidad que lleva María. Por lo tanto, Elizabeth está poniendo responsabilidad en María más que exaltar a María. Está diciéndole a María: María, tú no te lo mereces. Tú no eres digna. Dios tuvo gracia y te puso al Salvador en tu vientre. Y a mí me da la oportunidad de conocerlo antes de nacer. Y esto hace el último reconocimiento de Elizabeth. Verso 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es casi imposible desvincular este evento del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos a un Mesías prometido, ya que esta profecía tenía que suceder, y Elizabeth reconoce y admite que el tiempo ha llegado, que aquella promesa que le hicieron a Abraham, que le hicieron a Isaac, que le hicieron a Jacob, que le hicieron a Moisés, que le hicieron a los demás, a David, a todos los profetas, se cumplía en María. En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando llega a Elizabeth, le abre el entendimiento para que vea la fidelidad de Dios. Para que vea que lo que prometió Abraham se cumplía en ese momento. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo que nos está pidiendo es que creamos en alguien que es fiable. ¿Por qué? Porque Él cumple lo que promete. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la promesa de que Jesús vendrá, que por su muerte en la cruz somos salvos y que un día regresará por nosotros, también la cumplirá. Y esto solamente se da cuando venimos a Dios en arrepentimiento y fe. María queda impactada. Y es entonces cuando María reacciona. Y vamos a ver a María reaccionando al cumplimiento de la promesa. Es decir, María va a visitar a su prima
con la mayor inocencia que existe y se encuentra con este evento. Y lo único que hace María, hermanos y hermanas, es cantar Magnificat. Magnificat. Magnificat es una palabra latina que se alude a la frase engrandece mi alma al Señor. Y este cántico, al igual que la reacción de María, reconoce 4 elementos de la venida del Señor. El primer elemento que reconoce es la fidelidad de Dios en la salvación. Versos 46 y 47, vaya conmigo por favor. Lucas 1, 46 al 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En esta primera parte del cántico, María nos dice que ella reconoce a Dios como Salvador. Esto es importante porque no solamente ella porta a Jesús en su vientre, sino que ella está diciendo, yo también necesito un Salvador. Jesús es mi Salvador. No es el Salvador de otra gente, es mío. Y aunque salva a otra gente, en este cántico está diciendo, Dios me salva. Por lo tanto, María era pecadora. Y aunque suena un poquito como que María. Sí, hermano, María decía su mentira. Y un día que otro le cogió el pastel a la mamá y le puso la mano. De momento María un día llegó tarde a la escuela o dejó la tarea. María no era una santa. Y ella reconoce al Salvador. Y aunque es cierto que nos han vendido la idea de que María tiene cierto tipo de impecabilidad, que es que no peca o que nació sin pecado, esta afirmación de que es su Salvador lo que hace es que nos confirma que ella necesitaba salvación. ¿Pero por qué? Verso 23 de Romanos capítulo 3. Dice Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, aunque María, aunque es cierto que fue favorecida, aunque fue cierto que el Señor estaba con ella y que ella fue bendita entre todas las mujeres, no es menos cierto que ella también necesitaba salvación. Y esto es crucial porque hoy muchos creen que no son tan malos como para ir al infierno y lo suficientemente buenos para ir al cielo. Esa es una muy peligrosa ilusión. Porque tome en consideración que la madre del Salvador del mundo, quien tendría la responsabilidad de guiarlo y criarlo con José, ella necesitó salvación. Y que aquí no estamos en competencia de pecado, pero tengo la percepción de que los pecados de nosotros son un poquito como que más complicaditos que los de María. Una mera especulación. Y la pregunta que te hago, ¿necesitas salvación? De acuerdo a Romanos, la condición de todo ser humano es estar en pecado y están destituidos de la gloria de Dios, que se traduce que todo aquel que tiene un ombligo y nace es pecador. Pero esto no tiene que ser así. Porque al igual que María, hoy tienes la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Salvador. Reconocer que Él es el Dios que hizo carne y vino al mundo a morir por tus pecados y por los míos. Por lo tanto, hoy es el día de salvación. Y hoy tú, al igual que María, puedes cantar, mi Señor, mi Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe y no importa lo que pasó antes. No es que tú eres genial antes. No importa lo que pasó. No importa lo que pasó. En Cristo, aún Josías tiene salvación. Imagínese usted. Aún yo tengo salvación. Y si yo tengo salvación, créame que cualquier mortal puede tener salvación. No porque sea especial, sino porque Dios miró con gracia a un pecador malo
Dios me miró con gracia, no porque yo me lo merecía. Dios me miró por gracia y me dio salvación. Y hoy Dios te mira con gracia y te dice, ven a Él. Hermano y hermana, Cristo es nuestra salvación. Este es un motivo grande para nosotros cantar. Para que cantemos las melodías de una madre que nos cuenta que hay un Salvador que vino a este mundo. Las melodías de la canción que nos dice, Dios está disponible. Tú puedes venir a Cristo hoy. Y nosotros que estamos en Cristo tenemos razones para cantar. Porque un día Dios entró al lodo con nosotros. Nos tomó, nos limpió, se ensució Él por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Y nos dio vida con su sangre. Segundo reconocimiento de María es la fidelidad de Dios en su gracia. Versos 48 y 49. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Hermano y hermana, María no tenía nada especial. Muchas jóvenes de su tiempo eran vírgenes. Muchas jóvenes de su tiempo también tenían buenas cualidades. Pero Dios, en su infinita misericordia, por su mero afecto, por su pura voluntad, la eligió a ella. No negamos que María fuera elegida por Dios. Pero al mismo tiempo ella reconoce que ella no tiene nada que ofrecer. Que es un honor para ella y lo único que puede hacer es cantar y decir gracias Señor por el privilegio. Al igual que nosotros, somos pecadores malos que nos gusta pecar y disfrutamos porque es chévere. Nos gusta. Sabemos que hay diabetes. Pero comemos la mayor cantidad de azúcar que existe porque nos gusta y sabemos que está mal. Sabemos que tenemos que hacer ejercicio. ¿Pero qué hacemos? Comer dulce. Porque es bueno. El chocolate es bueno, hermano. El chocolate no es de Dios, pero es bueno. No, broma. Hermanos y hermanas, nos gusta pecar. Disfrutamos pecar. Anhelamos pecar. Pero Dios tuvo misericordia y mira más allá de nuestro gusto de pecar. Mira más allá de nuestro lodazal. Mira más allá de nuestra condición. Y es por pura gracia. Hermano y hermana, cante al Señor. Cante al Señor porque Él le ha dado vida. Cante al Señor porque le ha dado gracia. Cante al Señor porque usted tiene razones para cantar. Porque usted sabe lo malo que usted era. Usted lo sabe. Porque usted lo sabe. Y yo lo sé, lo malo que soy, lo pudredumbre que hay en mi corazón. Yo lo sé. Pero Dios tuvo gracia. Dios tuvo gracia, hermano. Y no porque yo sea genial, por pura gracia. Él vino a mí y me amó, a mí. Gracias, Señor. Pura gracia. Y usted lo sabe que usted es malo. Y yo lo sé que soy malo. Y yo lo sé. Y usted lo sabe. Y Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia, hermano. Y un día mencionó mi nombre y se acordó de mí y me dijo: Josías, yo te amo. Te amo, Josías. No me debes nada. Gracias, Señor. Yo no me lo merezco, hermano. Y usted tampoco se la crea.
No crea que porque ayudó a la señora, usted es genial tampoco. Todo es por pura gracia. Pura gracia. Y esto hace que no solamente reconozca la gracia del Señor, sino la misericordia del Señor. Verso 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María continúa reconociendo que Dios es fiel. Y la evidencia más tangible de su fidelidad es que Dios cumple sus promesas. ¿Y cuál es la mayor promesa? Que Cristo vendría de una virgen un día como el Salvador del mundo. Él ha mostrado su misericordia. Él ha obviado todo el pecado que usted hacía. Y cada vez que lo mira usted, dice, yo no puedo mirarlo porque está sucio. Y mira a Cristo. Por tanto, eso me da el último reconocimiento. Y es que María reconoce el poder de Dios. Vaya conmigo al verso 51. Hizo promesas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos de los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos como de bienes, y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló sus padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Hermanos y hermanas, Dios ha sido fiel y trajo al Salvador. Y María reconoce que ellos no se lo merecían. La pregunta que surge es, ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Qué es aquello que más necesitamos? Para algunos, lo más importante o necesario es la comida. Para otros, el seguro de vida. Para otros, un vehículo. Pero realmente son esas necesidades respecto de la gran necesidad. Hermanos y hermanas, nuestra mayor necesidad era que estábamos perdidos sin Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos esperanza, no teníamos futuro, pero Dios, rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, viendo nosotros estamos muertos en delitos y pecados, nos dio una respuesta. Y esa respuesta es Jesús. Dios se acordó de nosotros y tuvo misericordia de nosotros y nos envió a Jesucristo. Y María cantó porque ella sabía que Cristo era la salvación. Ella cantó porque tenía razones para cantar. Le pregunto, ¿tiene usted razones para cantar? ¿Ha nacido el Rey de Reyes y Señor de señores en su corazón? Si es así, si Cristo nació en su corazón, hermano, usted tiene razones para cantar. Aún aquellos que cantamos medio chueco, el Espíritu Santo como que lo entona arriba y lo manda bien. Así que no se preocupe, cante, que Dios lo entona ahí arriba. Pero cante, hermano, porque a los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y los arrebatará, y el palacio celestial, aleluya, moraremos más allá. Loores, alabanzas, exaltación a nuestro Dios, aleluya. Permítame concluir. A través de estos versos vemos las razones para cantar y gozarnos de las melodías del pesebre. Dios ha cumplido lo que ha prometido y nos da la oportunidad de celebrarlo, reconociendo la fidelidad del Salvador, la gracia y la misericordia que hemos recibido. Por lo tanto, cantemos al Señor. Cante con júbilo, porque usted es hijo del Señor y le pertenece el cantar. ¿Cómo lo aplicamos en nuestras vidas hoy?
¿Cuál sería la reacción a el cumplimiento de la promesa de Cristo? Número 1, reconozcamos la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, démonos cuenta de que Cristo es el cumplimiento de la mayor promesa y está disponible hoy. Número 2, adoremos a Dios porque envió a Jesucristo. Usted tiene razones para cantar. Usted tiene motivos para cantar. Hágalo en la bañera si se siente como medio dudoso. Que la bañera todo el mundo afina. Y está comprobado científicamente que mientras más tú te canta, mejor canta. Comprobado. Mientras más fuerte, mejor canta. Y número 3, obedezcamos a Dios contando esta gran noticia. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, la invitación es a que mires la gracia de Dios que nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Él cumple sus promesas y Él te da la oportunidad hoy de venir a sus pies en arrepentimiento y fe y ser salvos. Y si ya estás en la fe, canta con todas tus fuerzas. Eleva al Señor el agradecimiento porque un día Él cumplió con Cristo y un día cumplirá con Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos razones para cantar. Y tú nos das una melodía maravillosa en el Magnificat de María. Te pido, oh Señor, que tu gracia sea sobre nosotros y que podamos valorar la gracia que hemos recibido. Que no nos merecemos nada y tú nos has dado todo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga.